Buenos días, Karina. Pues sí, muchísimas gracias. Y efectivamente, en estos últimos días ha habido una serie de acciones legales que hemos promovido y acciones legales que de manera conjunta hemos realizado con la Fiscalía General de aquí del estado de Nayarit. Una primera situación, porque son varias, una primera situación. Denunciamos el otro día la actitud, y la seguimos haciendo, confirmado, la actitud del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ismael González Parra, sobre un hecho de Infonavit en donde él se negó a apoyar a la víctima y es una situación ya juzgada. Con esta víctima, lo decía yo, pues prácticamente es una verdad legal eh, el, que hubo juicios ficticios para quitarle vivienda a cerca de 65,000 trabajadores. Aquí se realizaron, nosotros llevamos a cabo algunos de estos juicios por la vía penal, estuvimos apoyando a Filiberto Villalobos y a la Fiscalía, pero también nos fuimos por la vía de amparo, que es donde ya concluyó después de 3 años. ¿Y todo? ¿Por qué duró tanto esto? Pues porque el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia se negó a apoyar a una víctima dando las copias fotostáticas, copias que le significarían a él para poderse defender más de 100,000 pesos. Un trabajador que vende papas, pues es evidente que no lo puede hacer. Pero este tipo de actitudes, le quiero decir a la ciudadanía, son las que generan que otros jueces, no todos, que otros jueces actúen de igual manera. Mira, el caso, por ejemplo, de don José Corchado. Don José Corchado, es dueño, él es el dueño del terreno ahí del Puente Quebrado, y estamos en una disputa legal por esa propiedad, por cerca de 6,000 metros cuadrados, que los tiene la hermana de Carlos Saldate. A su hijo lo secuestraron en 3 ocasiones, a él en una ocasión. Y efectivamente, a don José Corchado, por ese secuestro, él iba a vender ese predio en cerca de 25 millones de pesos en 2013. No eran solamente 6,000 metros cuadrados, era 1,8 hectáreas. Hoy solo quedan 6,000 metros cuadrados, que se pusieron a nombre de la hermana de Carlos Saldate, porque ellos fueron secuestrados. ¿Y qué les dieron en aquel momento por todo el predio de 1,8 hectáreas? 2 combis, que están mal, ya ven ustedes con los problemas legales que tienen, 2 casas y 1 millón de pesos que luego ellos dijeron, está ahí muy planteado, se los quedó un abogado, el abogado que por ahí Beitia les puso en aquel momento, que en suma eran cerca de 5 millones de pesos, pero él iba a vender en 25 millones de pesos, y eso fue lo que le dijeron: o tomas esto o luego vamos a ver qué va a pasar. Así era Edgar Beitia. Bueno, el tema es que ese caso, que es un tema de secuestro, ese bien, los 6,000 metros cuadrados, están asegurados. Están asegurados porque un juez federal lo determinó así, habida cuenta que ese bien que tiene la hermana de Carlos Aldate es producto de un probable ilícito, el secuestro. Hay que dejar muy claro este asunto. Hay una ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, una ley general que está por encima de todas las leyes locales. Aquí no hay encubrimiento. Cuando una persona se queda con el bien producto del secuestro, es un secuestrador o es una secuestradora, y es lo que pasa con la hermana de Saldate. Pues con nosotros hemos pedido 2 cosas. Ya lo hicimos público, se lo comentamos al Comité contra la Desaparición Forzada. Primero, que Carlos Saldate pueda hacer que se abra una línea de investigación, porque probablemente él haya participado en desapariciones forzadas, al menos con nosotros, en 3 secuestros, y uno, pues ya no son datos de pruebas, sino pruebas de un secuestro, está vinculado por otro probable secuestro, y hay una apelación por un tercer probable secuestro, y hay otros dos, pero además yo creo que debe ser investigado por la UIS para conocer todas las propiedades que tienen toda esa familia. Una de esas propiedades es la que tiene la hermana de Carlos Aldate, producto de un secuestro. Y esa es la parte que luego los jueces no quieren reconocer aquí en el estado de Nayarit. No, no hay encubrimiento, es un secuestro, magistrado presidente, no es encubrimiento. Bueno, esa es una parte, y por eso, aunado a todo este tipo de cosas, hoy que comenzamos a ver eso, pues resulta que si eso hace el presidente del tribunal, pero además hubo una denuncia en una reunión, creo que fue el 9 de noviembre del año pasado, en una reunión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
y del Pleno del Consejo de la Judicatura, y quien preside ambas instancias es el actual presidente del tribunal, Ismael González Parra. Hubo un magistrado que denunció dos cosas: un tema de nepotismo, dijo, a ver, aquí el nepotismo se usa, lo van a ver. Si hablamos nosotros de código de ética, de combate a la corrupción, no podríamos asumir que la institución es un área fértil para incorporar ciertos perfiles cuando hay ciertos impedimentos de carácter legal o incluso éticos, Yo no desconozco la posibilidad, como amigos, como familiares, de algunas personas que quieren incorporarse a laborar. Pero creo que el apoyo puede generarse en trincheras distintas, como solidarios a ese amigo, a ese pariente. Pero creo que entramos en un conflicto de intereses cuando al seno de la institución, sin mayor trámite de ninguna naturaleza, se incorporan perfiles con un parentesco sumamente cercano. Creo que este combate al nepotismo tendría que ser un mensaje a la sociedad para tener la calidad moral de que en realidad estamos enfrentando los retos que nos presenta la agenda nacional. Pero luego también hizo un señalamiento de un probable acoso sexual. Gravísimo entonces, porque lo que se dice ahí es que este probable acosador y este probable persona que hace que hay nepotismo es un funcionario muy importante y allegado del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, el tema del acoso hacia las mujeres. Hace un tiempo, en medios de comunicación, y voy a obviar nombres por respeto a la presunción de inocencia, pero se hablaba de una persona que tenía conductas lesivas o en agravio hacia las mujeres. No pasó absolutamente nada hacia adentro, ni siquiera nos dimos la posibilidad de escuchar que eran unas afirmaciones carentes de veracidad o en realidad tenían razón en señalar. Entonces creo que la comunicación hacia adentro debe de fluir, debe de presentarse con toda transparencia para saber si en realidad estos señalamientos son ciertos o son falsos. Últimamente la alerta de género ha generado que en sede legislativa se constituyan acciones muy concretas para atender este grupo de mujeres que se ven menoscabadas en su dignidad, en su integridad física o incluso en su libertad sexual. Creo que en la institución no debemos de ser ajenos a ello y cualquier señalamiento, a lo mejor carente de fundamento, pues atajarlo institucionalmente con unas medidas muy entonces, concretas. si no se investigan estas cosas, pues resulta que tenemos dos cuestiones. Primero, un actual presidente del tribunal que no apoya a las víctimas y que le ganamos, aun cuando él no quiso apoyar, pero que nos llevaron 3 años para esto, gravísimo, porque ahí hubo una obstrucción y se dilató la justicia, no fue una justicia expedita en contra de esta persona, pero además están los otros casos y yo espero que los escuchen porque es gravísimo. Es muy probable, yo estoy platicando con las víctimas, con don José Corchado y otras más, que a partir del próximo lunes se comiencen a hacer plantones ahí en el tribunal, a la entrada del Tribunal Superior de Justicia, para estar denunciando permanentemente este tipo de acciones. No vamos a permitir este tipo de cuestiones, ya son muchos años y bueno, pues el presidente gana cerca de 200,000 pesos prorrateados con todos sus aguinaldos y todo al mes, pues está la patada. Por ejemplo, Filiberto Villalobos pues vende papas y don José Corchado pues está todo enfermo, diabético, su hijo también. Así es lo que está pasando y no amparan a las víctimas. Por eso es probable que estemos ahí a partir del próximo lunes denunciando estas cosas. Una. Luego, hay otro tema que la semana pasada, el fin de semana, el viernes, para ser exactos, hubo un aseguramiento. Hubo un aseguramiento por cerca de 200 hectáreas. Nosotros ahí denunciamos, la víctima, lo estamos apoyando, a don Francisco Anguiano, una situación que se dio similar a todas las situaciones que hacía 20. Y él estaba peleando un terreno de aproximadamente 70 hectáreas. Así, hubo una audiencia para esta situación hace aproximadamente creo que unos 20 días. El juez
no quiso asegurar, no lo quiso asegurar. Pero ahí en esa audiencia nos dimos cuenta que no era, que esta persona, que seguro estoy es prestanombres de Roberto Sandoval, no solamente tiene cerca de 70 hectáreas, el bien de don Francisco Anguiano, no, salieron ahí 203 hectáreas en esta audiencia y hoy pues el aseguramiento ya no fue por 70 hectáreas. Hoy el aseguramiento es por 203 hectáreas. Debe ser una persona pues, que tiene mucho dinero para comprar un terreno tan grande. Terreno que, por cierto, todas las personas de ahí de alrededor, porque es un terreno que está entre el Limón, entre la parte de Buenos Aires, yéndose acá por la carretera de Cuota y Trapichillo. Ahí entre toda esa zona está ese terreno, es una propiedad privada y pues ahora resulta que la fiscalía, precisamente con todas estas declaraciones, con el respaldo de la víctima, pues ya fueron la semana pasada, el viernes para ser exacto, a hacer este aseguramiento. Ese terreno, ahí trabajaban más de 100 personas, ahí tenían mangos y todo, Roberto Sandoval, se dice que era Roberto Sandoval, pues van a salir las cosas. Y qué bueno que la fiscalía y nosotros respaldando este tipo de acciones, vaya sobre eso, porque lo que sea de las víctimas para las víctimas y lo que no, que lo recupere el Estado, así como se han estado recuperando y ahorita, aunque no están terminados los juicios, pues el edificio de Fundación Ríe, que vale más de 100 millones de pesos, el edificio acá donde hay 69 caballerizas, que es el rancho de acá de la cantera, donde ahí estaba la silla de oro que tenía Roberto Sandoval con piedras preciosas y que tumbó ahí una parte del cerro para incrustar ahí las 69 caballerizas. Veía cómo tenía un espejo ahí de casi 20 metros en una arena de 20 por 60 para saber cómo hacía cómo domaba sus caballos y volteaba y veía la laguna de Mora. Eso era todo lo que tenía él ahí y qué bueno también que hicieron uso, ya lo señaló el gobernador, está la Guardia Nacional o estaba ahí en el rancho El Sueño, que son como 17 hectáreas ahí en la zona de Aután. Entonces, qué bueno que todas esas propiedades están ahorita siendo utilizadas, aunque no han terminado los juicios, pero al menos para que no se deterioren ese tipo de bienes y en todo caso lo que sea de las víctimas a las víctimas y lo que no, pues que pase a formar parte del erario público. Entonces vamos a darle seguimiento a todo este tipo de situaciones de manera permanente y vamos a nosotros a seguir siendo con las víctimas coadyuvantes para que haya sanción, haya justicia, se conozca la verdad, se repare el daño y que no haya repetición. Perdón. Oiga, señor, en este caso, una de las defensas que tienen los abogados o quienes ejercen, digamos, la cuestión de la justicia, es que muchas veces no necesariamente tienen que defender a las víctimas. Y puede decir el magistrado Ismael, tengo los elementos para decir que no siempre una víctima es víctima. Sí, ¿Qué puede pasar? sí. Solamente que en estos casos que nosotros llevamos, pues ya demostramos que, por ejemplo, en el caso de Filiberto Villalobos, él se negó a apoyar a la víctima y con el amparo y protección de la justicia federal, después de 3 años, se probó que era cierto lo que decía Filiberto Villalobos. Pero no solamente probó que era cierto, el juicio que llevamos con él demostró que fueron juicios ficticios, todo lo que se llevó a cabo contra los más de 65,000 trabajadores que fueron juzgados aquí sin haber conocido y que les despojaron de sus casas. Ese es un tema real. Y segundo, los otros casos, hay unos jueces que han estado muy puntuales respaldando a las víctimas y a sus derechos humanos. Por eso es que está en la cárcel, por ejemplo, Carlos Aldate, con los ilícitos, probables secuestros agravados y uno de ellos ya pasó la audiencia intermedia. Pero hay de todo, como en la viña del Señor. Hay unos jueces y un magistrado que actúan en contra de las víctimas y hay otros jueces aquí en el tribunal que actúan con los datos de prueba que nosotros entregamos. No estamos pidiendo ningún favor, ¿eh? Con los datos de prueba que estamos entregando, actúan estos jueces en favor de las víctimas. Y luego, cuando estos otros jueces actúan en contra de las víctimas, pues lo que hemos encontrado es, se recurre
a la justicia federal, y la justicia federal ha estado amparando a las víctimas porque están viendo que efectivamente son víctimas. Es una lástima, la verdad lo quiero decir, que el presidente magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia haya actuado negligentemente y de una manera muy negativa en contra de esta víctima, ya demostrado, y en contra de otras víctimas más. Oiga, señor, entonces hay discrepancia de pronto entre poderes, ¿no? O sea, el poder ejecutivo a través de la fiscalía, que es un órgano desconcentrado, están trabajando al parecer y ya cuando llegan a la resolución o donde tienen que resolverse estos problemas, pues no lo están haciendo. Sí, estamos encontrando obstrucción del presidente y de algunos jueces. ¿Ah? ¿Esto que hace? Retardar la justicia. Nos vamos a la justicia federal y la justicia federal nos da la razón. Y en el caso de los jueces que actúan en favor de las víctimas, los victimarios van a la justicia federal y la justicia federal no los ampara. No los ampara. La justicia, claro, claro, no los ampara porque considera que efectivamente hay ilícitos, y en este caso las vinculaciones a proceso contra estas personas son legales, son correctas. Señor, pero es muy complicado estos señalamientos que usted hace porque, por ejemplo, los otros poderes, el judicial y el legislativo, tienen una contraloría, una secretaría de la función pública, o sea, ¿dónde se puede denunciar, digamos, los malos actos que tienen los funcionarios, los servidores públicos? Sin embargo, en el Poder Judicial, pues hay una cuestión más interna, ¿no? Es más como entre ellos mismos son juez y parte, ellos mismos se tendrían que revisar. ¿Qué podría pasar, digamos, en este sentido? ¿A quién denunciar estas malas prácticas que ustedes presuntamente están haciendo? Mira, en el caso específico del presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues nosotros estamos, ya con lo hecho contra Filiberto, estamos recabando todas las pruebas para respaldar a las víctimas y valorar, yo creo que sí, y valorar la posibilidad de un juicio político, donde las víctimas puedan ir y acudir ante el Congreso del Estado para un juicio político en contra del actual presidente del tribunal. El Congreso puede actuar en ese caso. Se está recabando toda la información para ver si hay los elementos necesarios, porque tampoco nos gusta dar pasos en falso. Pero lo más importante es la denuncia pública, porque lo que dijimos hace 4 años y medio, pues se está comprobando. Mira, ahí está en la cárcel Roberto Sandoval, ahí está que fue gobernador, ahí está en la cárcel el expresidente del tribunal, ya estoy diciendo actual, ya parece que lo veo allá en el rincón también, allá con su colega, ya está en la cárcel el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, está en la cárcel el que presidió, porque fue presidente de la mesa directiva del Congreso, Carlos Aldate, entonces, y bueno, el que está allá en Estados Unidos. Pero con las denuncias que hemos hecho, la Fiscalía General del Estado de Nayarit tiene órdenes de aprehensión en contra de Beitia. Precisamente en las denuncias que llevamos en contra de Carlos Aldate por probable secuestro agravado, hay órdenes de aprehensión en contra de Edgar Beitia, de tal manera que cuando cumpla su tiempo, sus penas allá en Estados Unidos, pues tiene que venir a resolver el tema de los probables secuestros acá. Señor, este asunto de la ONU y las visitadurías que se están haciendo en Nayarit y todas estas cuestiones, ¿cree que ayuden a destrabar esto? Ya pasaron casi 5 años y pues estamos viendo apenas que todo eso se está resolviendo. Parece que necesitaban presión para Mira, suceder. el tema de la ONU sí ayuda. Por supuesto que sí ayuda. Vino el Comité contra la Desaparición Forzada y yo siempre lo he declarado. Qué bueno que el Estado mexicano, y ahí está el operador, en este caso Alejandro Encinas, abrieron la puerta para que viniera el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aquí. Estuvo aquí en Nayarit, nos atendió a nosotros. Bueno, tú estuviste ahí en esa audiencia con esta persona peruano que forma parte del Comité contra la Desaparición Forzada y que nos atendió el día 18 de noviembre del año pasado. Sí es importante todo esto y es importante la apertura del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque se viene una ley general, Alejandro Encinas está impulsando, el subsecretario de Derechos Humanos de SEGO, una ley general precisamente para ver los temas que tienen que ver con el mecanismo de protección a las y a los periodistas y en este caso a los defensores de derechos humanos. Yo tengo esa calidad en la Secretaría de Gobernación. Y entonces sí es muy importante porque eso visibiliza más lo que está sucediendo, claro, visibiliza más lo que está sucediendo y en este caso específico lo que está haciendo el gobierno federal es decir, a ver,
gobierno de los estados. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero el estado es federación, es Estado y gobierno municipios. local y es municipios, entonces no pueden el gobierno del estado y me refiero general, y los ayuntamientos, que son más de 2000 en este país, decir, no, yo no tengo nada que ver, no. Por eso esta ley general que se está planteando es para decir, a ver, la responsabilidad es del estado, y el estado es federación, estados y municipios, y qué bueno que se está haciendo. Y sí tiene un impacto, claro que tiene un impacto, porque yo tengo claro que ya con el documento, el análisis de contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues deja muy claro que Roberto Sandoval y Edgar Beitia tuvieron que ver con probables desaparición de personas aquí en el estado de Nayarit, pero además dice, y otros funcionarios. Yo estoy señalando en este caso que se investigue, aparte de ellos dos, a Carlos Saldate, porque al menos en nuestro caso está involucrado en 3 probables secuestros y nos faltan 2 denuncias más. Claro, pero además se puede extender, digamos, porque no solo fue el periodo de Roberto Sandoval, incluso hasta hoy, que usted está mencionando al presidente del Poder Judicial, porque son casos que se vienen arrastrando desde ese Sí, tiempo. sí, es probable y yo no sé, digo, yo le digo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, estos casos son casos que los tiene la ONU, son casos que los tiene la Secretaría de Gobernación, lo de José Corchado, don José Corchado y su hijo son una de las víctimas que tienen alerta de emergencia de la ONU, del Comité contra la Desaparición Forzada, y al actual presidente del tribunal le vale madre ese asunto, le vale madre, pues ni modo, ni Oiga, yo modo. lo que le quiero preguntar, porque muchas veces cuando tenemos entrevistas y en las redes sociales hay reacciones, la gente sale señalando muchas veces a las personas que se defienden o vienen a señalar cuestiones que han hecho, digamos, antes de ser víctimas y que ha afectado de alguna manera pues la promoción pública o social de los casos. ¿Qué Fíjate, opina de eso? fíjate, te voy a hacer un comentario. Todas las personas todos tenemos, probablemente, digo, el que esté libre de pecado que tire la primera Ujú. piedra, pero tú no puedes señalar a una persona porque cometió un probable ilícito hace años y que no salió responsable, y entonces tomar ese ilícito para decir, ah, sí, pero hace como 20 años hizo algo. Ah, era que es la jodida. Ahora resulta que por ese hecho lo pueden secuestrar, pues no, ¿O matar? o matar, pues no, ¿verdad? O sea, eso no puede pasar así. O sea, nosotros estamos defendiendo este tipo de situaciones que se dieron en el periodo de Roberto Sandoval Castañeda. Tú haces algunos comentarios de gobiernos posteriores a Roberto Sandoval, pero lo cierto es que el análisis de contexto que hace la Ujú, Comisión Nacional de Víctimas se refiere a esa parte. Por eso es que nosotros, porque además nosotros nos metimos por esa parte, ujú. por la parte de Roberto Sandoval Castañeda. Luego a mí me llaman, me mandan mensajes por WhatsApp, por Messenger, diciendo, oiga, este asunto, y oiga, y falta fulano. A ver, la verdad llevamos más de 4 años y medio, yo no voy a pasar toda la vida en estas cosas. Nosotros llevamos estos casos. Si hay algunas otras personas que tengan denuncias, datos de prueba y eso, pues tomen un abogado, ¿verdad? O sea, nosotros somos una comisión que quisimos dar a conocer y creo que ahí están los hechos con el apoyo del gobierno federal y de la fiscalía local, pues ahí están en la cárcel y de la justicia federal, también de la Administración de Justicia Federal y también de algunos jueces locales, pues están en la cárcel estas personas ya. O sea, nosotros tampoco como comisión, bueno, primero, no somos un ente público, somos un ente ciudadano y no nos vamos a pasar toda la vida en estas cosas. Pues si alguien tiene denuncias que hacer en contra de alguien, Conforme es otra que las haga. comisión. No, no, simplemente que las haga. Yo no digo que conformen otra comisión, pero que Ujú. las hagan. Por ejemplo, en el caso específico del tema de Infonavit, nosotros llevamos como 5 amparos. Ya demostramos que es una verdad legal de que fueron Ujú. juicios ficticios. Estos otros 4 amparos que faltan, pues seguramente van por el mismo camino, pero no podemos agarrar todos los temas de los amparos. ¿Qué les decimos a las gentes que nos piden un apoyo? A ver, miren, yo les explico cómo está el Les asunto, digo el tomen camino. un abogado, ese es el camino, Ujú. porque tarda este asunto, ¿no? Yo también tengo mi vida, tengo mis hijos y bueno, pues lo que pueda vivir, ya van 2 veces que intentaron asesinarme, ¿tá? Y pues si puedo vivir algunos años más tranquilo, lo voy a hacer. Yo sé que estas cosas lo señalan a uno ya, pero finalmente, pues yo no voy a pasar toda la vida en esto. Sí, Entonces, ¿qué les fíjate, digo a las personas? Actúen.
Se necesita que exista alguien que quiera volver a encabezar este tipo de movimientos, porque la ciudadanía lo hemos visto, y tal vez somos parte, lo digo de manera personal, de quienes vemos muchos errores y pocas veces nos atrevemos a denunciar, y ustedes fueron, pues digamos, muy observados, muy atendidos todos estos 5 años, porque pues fueron los únicos que se atrevieron a señalar, incluso en funciones, a estas personas. Difícilmente podría haber alguien más que lo hiciera. ¿Usted cree que se necesita de alguna manera de una especie de liderazgo para hacer estas denuncias? Porque nunca se acaban las Ah, injusticias. no, a ver, pero siempre habrá personas, ¿eh? Alguien que crea que no puede haber otras personas que lo hagan está equivocado, totalmente equivocado. Uno se puede retirar de estas cosas y siempre habrá personas que estarán haciendo, siempre hay otros que tomarán estafetas. Yo siempre creo eso, ¿no? Yo no creo que una sola persona tiene que estar ahí toda la Ujú. vida. Yo siempre creo que el mundo va caminando, así como va girando y dando vueltas la tierra, así también puede haber otras personas que hagan este tipo de denuncias y a lo mejor con mucho más fuerza y con mejores posibilidades. Yo no creo que alguien sea indispensable en esta vida. Además, es No lo más veo. sano y es democrático. Además es más sano. Sí, Además, claro. no, pero además, pues yo tengo una vida también, ¿no? Entonces, lo poco que pueda vivir en esta vida, pues yo ya hice, ya hicimos nuestra parte. Todavía nos quedan algunos años porque hay que terminar estos juicios que Ujú. todavía tardan, pero pues yo no quiero agarrar otros para en 5 años todavía estar viendo estas cosas. No, yo siempre creo que hay personas que pueden seguir en estas situaciones. Yo no creo que alguien sea indispensable en la Ujú. vida, para estas cosas. No lo creo. Ni presidentes de la República son indispensables, ni gobernadores, ni diputados federales, ni senadores, ni regidores, ni nadie es indispensable en esta vida. Es un proceso y siempre hay personas que harán las cosas mucho mejor. Entonces yo sí creo que habrá personas que podrán seguir denunciando este tipo de violaciones a los derechos humanos y pelear por ellas ahorita o mañana o pasado mañana. Muy bien. Bueno, pues señora, ¿algo que desea agregar? No, pues agradecerte a ti, Karina, que además has llevado muy puntualmente lo que sucedió desde hace 4 años y medio que tenemos en esto. Y Tal vez más, agradecértelo de porque veras de acuérdese corazón. cuando, sí, Bueno, más, efectivamente, de hace más tiempo, sí, ¿no? Pero te lo agradezco mucho. que era difícil denunciar, y eso también hay que decirlo a la ciudadanía. Antes quizá veíamos todo lo que pasaba, me acuerdo de las denuncias que también ustedes nos daban a conocer y que todavía lo dudábamos. Y hasta que Sí, aparecieron las víctimas fue que nosotros también pudimos comprobar que era cierto aquello que pensábamos. Y bueno, también muchas y muchos periodistas a estas horas lo que estamos esperando es que concluyan con justicia estos casos. Pero bueno, bueno, hay uno que ya concluyó con justicia, que es verdad legal, que es el tema de de Filiberto. Infonavit. Ese ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.